Cuando hablamos de bases de datos distribuidas, estamos haciendo referencia a un conjunto de múltiples bases de datos tradicionales, normales, lógicamente relacionadas entre sí, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios tanto lógicos como geográficos. Al hablar de geográficos no hay problema, quiere decir que una está en esta oficina, otra está en el otro edificio, etcétera. Pero cuando hablamos de lógico estamos hablando, por ejemplo, de un servidor corriendo dos máquinas virtuales. Estamos hablando de una virtualización. Este tipo de bases de datos tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos, los cuales les permiten realizar operaciones locales o de tipo distribuido. Vamos a ver entonces cómo se clasificarían estas bases de datos distribuidas. En primer lugar, tendríamos la de tipo centralizado. Esta es muy similar a lo que es el modelo cliente-servidor, en el sentido de que la base de datos está ubicada en un solo espacio, en un solo servidor, y los usuarios son quienes se encuentran distribuidos o dispersos geográficamente. Este modelo solamente brinda la ventaja de tener procesamiento distribuido de las operaciones, ya que en el sentido de disponibilidad y de fiabilidad no se gana nada realmente. Seguimos trabajando con una única base de datos. En segundo lugar, tendríamos lo que son las bases de datos replicadas. Este esquema consiste en que cada nodo debe tener su propia copia completa de la base de datos con la que estamos trabajando. Es fácil ver que este modelo tiene un alto costo en lo que es el almacenamiento de la información, debido a que la utilización de los datos que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias del sistema. Además de esto, también tiene un alto costo de escritura, porque si por ejemplo hacemos una actualización en este servidor, la misma debe reflejarse tanto en la copia maestra como en los demás servidores, haciendo que el procesador, el servidor con el que estamos trabajando, se mantenga ocupado durante largos periodos en muchas ocasiones. Pero esto vale la pena si tenemos un sistema donde se va a escribir muy pocas veces y a leer muchas veces. O sea que esta es recomendada para sistemas con poca escritura, poca entrada y mucha lectura. Debido a que estos sistemas, al presentar pocas variaciones en su contenido, son los más adecuados para trabajarlo de manera replicada, donde la disponibilidad y la fiabilidad de los datos es de máxima importancia. Entonces aquí queremos asegurar disponibilidad y fiabilidad. El siguiente modelo serían las bases de datos distribuidas fragmentadas o particionadas, también se les puede llamar. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento de la base de datos,
pero la información está repartida a través de los diferentes nodos, donde en cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican entre sí, se disminuye bastante el costo de almacenamiento y se reduce también lo que es la redundancia, pero se sacrifica lo que es la disponibilidad y la fiabilidad de los datos. Una ventaja significativa de este esquema fragmentado es que las consultas SQL también se fragmentan o simplifican, por lo que su procesamiento puede realizarse en paralelo, siendo más eficiente, pero se sacrifica la posibilidad de casos especiales, como por ejemplo la instrucción join. En general, esto no se pueden trabajar correctamente con los casos que involucren varios fragmentos de la base de datos al mismo tiempo. Algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo de fragmentación es la granularidad. Para poder que ésta se considere adecuada, debemos cumplir con 3 reglas fundamentales. Aquí tendríamos nuestra primera regla. Decimos entonces que hay que cumplir con estos 3 reglas o criterios. Debe ser completa, reconstruible y disjunta. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? La primera sería que para que la fragmentación sea correcta, sea completa, perdón, si una relación R, es decir, esta es nuestra base de datos principal, se divide en diversos fragmentos, supongamos que R1, R2, R3 y R4, cada elemento del contenido de esta base de datos principal debería estar presente en alguno de estos fragmentos. Es decir, el contenido completo, total, debería estar dentro de lo que es nuestros diversos segmentos, nuestras diversas porciones. No puede sobrarnos nada. Eso es lo que quiere decir esta parte completa. No puede haber aquí un fragmento R5 perdido en el limbo. La siguiente sería la reconstruible. En este caso, decimos que debe ser posible establecer algún tipo de operación relacional, la cual nos permita, a partir de los fragmentos que tenemos, volver a obtener la relación original. Es decir, si nosotros tenemos este montón de fragmentos que estamos utilizando, deberíamos poder de alguna forma convertir ese conjunto en una sola base de datos completa nuevamente. La siguiente, estamos hablando aquí, no es completa. Copio y pego y se me olvida cambiar. Aquí es disjunta, que es la tercera. Por favor, corrijan. Disjunta. La tercera regla que debemos cumplir es que ese conjunto de bases de datos fragmentadas deben ser disjuntas. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar primeramente el caso horizontal. En dicho caso, si un elemento X se encuentra, o X no, bueno, coloqué letras allá.
Imaginemos que nosotros estamos buscando un elemento F que pertenece a nuestra relación original. Ese elemento debería estar presente en una y en solamente una de las relaciones parciales. No puede repetirse. Eso es lo que significa el hecho de que sea disjunta desde el punto de vista horizontal. Imaginemos que nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos. Imaginemos que esta es nuestra base de datos. Aquí está. Encabezado, filas y columnas. Cuando yo voy a hacer la fragmentación horizontal, yo lo que tomo es un conjunto de filas y las separo. Imaginemos que en este caso separé esta mitad de abajo, la mitad Y y la mitad X, con el contenido específico y todos los campos necesarios. Vean que en este caso usamos toda la información de los campos. Lo que hacemos es separar, es apartar ciertos individuos de ese conjunto, pero utilizando todos sus atributos. Aquí, en este caso, no puede suceder que tenga una persona, por ejemplo, llamada Pedro aquí, que ese sea su clave, Pedro Pérez Ponce. Esa persona no puede estar también presente aquí, porque eso sería una inconsistencia, sus datos estarían duplicados. Ahora bien, si estamos hablando de un caso de fragmentación de tipo vertical, en ese caso lo que hacemos, en vez de fragmentar por filas, fragmentamos por columnas. Nuevamente se supone que los datos no pueden estar repetidos. Tomo toda esta columna, tomo esta columna y tomo esta columna. Profe, una pregunta. Dígame. Si fuese vertical también sería disjunta entonces. Sí, pero ahí es donde, en los dos casos debe asegurarse que sea disjunta, pero el criterio para que sea disjunta no es el mismo. Para la horizontal es que no haya registros repetidos, es decir, que las filas sean diferentes. En el caso de la vertical se permite solamente un campo repetido, que es el campo clave, porque ese es el que nos va a servir para enlazar los diversos fragmentos de la base de datos. Supongamos que aquí tenemos una base de datos con DNI, con nombre, con sexo, con calificación. Y yo la estoy separando en dos tablas parciales. Una que solamente trabaja con DNI, nombre y sexo. Y la otra que trabaja con DNI y calificaciones. Vean que ahí estaría aplicando el criterio de que son disjuntas. ¿Por qué? Porque el único campo que se repite es el que estoy considerando como campo clave. Eso sería dentro de la fragmentación de tipo vertical. En la horizontal todos los campos están presentes. Lo que pasa es que recuerden que esto representa un listado de personas. Si mis personas son 1, 2, 3, 4 y 5, la persona 3 debería estar en un único fragmento de la base de datos y no en ningún otro. No puede estar simultáneamente en dos ubicaciones diferentes. Profe, entonces podemos decir que en la parte horizontal debe estar presente una sola, ¿no? Y solamente una relación. Sí, incluye una sola de cada elemento de la relación. No puede, vean que por ejemplo aquí tenemos la relación original era el abecedario, desde la A hasta la L. En la relación, cuando la dividimos, tomamos los tres primeros, los nombres que comienzan, los apellidos
que comienzan por A, B y C los guardamos como una relación. Los que comienzan por D, E y F hacemos una segunda relación. Los que comienzan por G, H, I hacemos otra relación. Y los de J, K, L hacemos otra relación. En este elemento, por ejemplo, A no puede estar nunca presente ningún elemento E, porque está repetido, pertenece a otra relación diferente. Eso es para el caso horizontal. Vamos a ver si es el dibujo de la vertical. Aquí está. Para el caso de la vertical, fíjense que aquí tenemos que compartir el mismo campo clave en todas, porque ese es el campo que nos va a permitir unificar esa información cuando trabajamos en términos verticales. Fíjense que aquí hay ya un caso donde la relación ya tiene un problema, que sería este segundo caso, porque el elemento B está repetido, por lo tanto esto rompe el carácter disjunto de esa fragmentación. Este lo que hace es crear una redundancia. Lo que se quiere con la parte disjunta es minimizar en lo posible la redundancia. ¿Entienden ese criterio? Sí, profe. Entonces recuerden, son tres. Vamos a ver. Ajá. Son tres. Voy a quitar esto. ¿Cuáles son los tres criterios que acabamos de nombrar? Que debe cumplir una fragmentación de base de datos distribuida. La completa, la que acabamos de ver, la disjunta Y la y la reconstruible. Es decir, la reconstruible. completa lo que nos dice es que todo elemento de la relación original debe estar presente al menos en uno de los fragmentos. Esa es la completa, no nos puede sobrar nada. La reconstruible es que si yo junto nuevamente todos los fragmentos, debería tener mi base de datos completa, mi base de datos original. Y la disjunta lo que me dice es que no debería haber elementos repetidos en diferentes fragmentos de la base de datos. Esos son los tres criterios, resumiéndolos en términos sencillos. Ahora bien, aquí nos tocaría hablar en este momento de los tipos de fragmentación. Ya hemos adelantado en cuanto a esto con la explicación anterior, pero igualmente vamos a hacer referencia a ellos. Tenemos tres tipos de fragmentación: la horizontal, la vertical y la mixta. Cuando hablamos de fragmentación horizontal, estamos segmentando esa base de datos por registros, por filas. Es lo que estaríamos haciendo. Recuerden que cada fila representa los datos completos de alguna entidad del sistema. Por ejemplo, si fuera el listado de ustedes, cada uno representaría una fila de datos. El segundo tipo de fragmentación sería la de tipo vertical. En este caso estaríamos dividiendo la tabla en conjuntos basados en los campos, en las columnas. En el caso horizontal, ningún elemento, por cuestión del criterio de que debe ser disjunto, ningún elemento debería estar repetido en dos fragmentos diferentes. En el caso de la vertical, el único elemento que debe, porque ni siquiera es que puede, sino que debe estar repetido, es el campo clave que hayamos seleccionado, ya que es el que nos va a permitir unificar el trabajo.
La tercera sería la de tipo mixta. Esta podríamos llamarlo como una fragmentación doble. Lo partimos tanto a nivel de filas como a nivel de columnas, obteniendo fragmentos mucho más pequeños y específicos, útiles para ciertas aplicaciones particulares. Por último, en cuanto a los tipos de replicación, tendríamos la llamada híbrida. Esta no es otra cosa sino la unión de una base replicada que al mismo tiempo se fragmenta. ¿Qué significa esto? Simplemente es lo siguiente, que yo tomo una base de datos, le hago los fragmentos, supongamos que la divido en 3 fragmentos, y estos fragmentos pueden ser replicados en diversas ubicaciones. No sé si me capta la idea, ¿entienden esa idea? ¿Puedes repetirla, por favor? Repito la idea. La de tipo híbrida, lo que consiste en utilizar los dos procedimientos al mismo tiempo. Yo puedo hacer fragmentar una base de datos en parte, que sería lo que hablamos ahorita de último, y después a cada uno de estos fragmentos puedo hacerle réplicas para mejorar mi sistema. Es decir, puedo tener una copia aquí del fragmento 1, aquí otra copia del fragmento 1. No estoy continuando particionándolos, sino simplemente duplicándolos para algún fin. Entonces, cuando hago los dos procesos al mismo tiempo, decimos que la base de datos es de tipo híbrida, porque cumple con características tanto de replicación como de fragmentación. Ahora sí, profe. Bueno, por aquí, la evaluación de ustedes de la práctica calificada 2 llega exactamente hasta este punto. El contenido que sigue no lo voy a meter a lo que, o no lo voy a meter, no lo incluye lo que es el examen, ya que resulta un tanto engorroso tanto para ustedes como para mí, pero sí lo vamos a revisar